siguiendo la serie de conferencias que están relacionadas con COVID-19 y todo lo que tiene que ver con el cuidado y la atención integral del mismo. Estamos en este momento iniciando la tercera sesión, la conferencia tercera de este simposio de información en salud para el cuidado integral de COVID-19, el cual se está desarrollando en el Instituto Nacional de Salud desde el día 18 de junio. Este día, la conferencia se titula Uso de plasma convaleciente en COVID-19. La terapia con plasma convaleciente en COVID-19 tiene una importancia muy grande y tiene que ver con la capacidad de donación, de recepción y manejo del mismo. Nuestra ponente es la doctora Neidy Madrid. Ella es pediatra hematóloga, es colaboradora técnica del Departamento de Gobernanza y Gestión del Conocimiento del Instituto Nacional de Salud. La próxima conferencia que se realizará en una semana, a la cual les invitamos, se llama El regreso a la nueva normalidad después de la cuarentena. Esta va a ser el 8 de julio. Próximamente se van a desarrollar otras actividades de capacitación para el personal de salud, cumpliendo con la misión del Instituto de Formación y Capacitación del Recurso Humano, una de sus prioridades, así como la investigación y el servicio a la población. Invitamos a nuestros asistentes a visitar nuestras redes sociales para estar pendientes de este tipo de conferencias que se están desarrollando y decirles también que vamos a tener colocados los links de las grabaciones de las conferencias para que puedan verlas de forma constante. Tengan buenas tardes y dejo con ustedes a la doctora Neidy Madrid. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Durante la siguiente hora vamos a conversar un poco acerca de un tema que es de mucha actualidad, sobre todo a nivel nacional, y es la terapia con plasma convaleciente en pacientes COVID-19. El contenido de temas que vamos a abordar tienen que ver, en primer lugar, con lo que es el plasma convaleciente y su utilización histórica. Luego vamos a hablar un poco sobre el mecanismo de acción del plasma convaleciente como terapia. Y aquí vamos a tocar un poco lo relacionado a los anticuerpos neutralizantes y a la respuesta inmunológica que estos pacientes tienen. Luego vamos a hablar un poco acerca de la terapia en sí con plasma convaleciente en pacientes COVID. Y vamos a finalizar hablando un poco sobre cómo funciona el proceso de donación y cómo funciona el proceso de aplicación del plasma convaleciente en el país. El plasma convaleciente. El plasma no es más que el componente líquido de la sangre en donde se encuentran suspendidos todos sus elementos o sus componentes. Decimos que es convaleciente porque se colecta de individuos que después de haber resuelto un proceso infeccioso han desarrollado anticuerpos contra un agente específico. En este caso, en el caso del COVID-19, este plasma, como lo muestra la figura, tendrá anticuerpos que funcionan como agentes activos contra un patógeno objetivo, en este caso el SARS-CoV-2. Este plasma convaleciente se utiliza como terapia pasiva. No es la primera vez y no es con esta enfermedad que inicia la historia de la utilización del plasma convaleciente. Ha sido utilizado en muchas epidemias y en muchas situaciones emergentes, sobre todo en aquellas que no tenemos acceso al desarrollo de componentes específicos o inmunoglobulinas específicas para combatir un agente infeccioso. Dentro de los antecedentes, les decía, ha sido utilizado de manera muy exitosa por más de un siglo.
Entre los ejemplos tenemos el tratamiento de la influenza, el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, recientemente como manejo del SARS-CoV-1 y también del MERS, el síndrome de insuficiencia respiratoria del Medio Oriente, y en ébola. En todos estos escenarios ha mostrado eficacia y seguridad satisfactoria, y su efecto es específicamente para disminuir o contrarrestar la carga viral, mejorar la respuesta de las citocinas y, por ende, reducir la mortalidad. La terapia con plasma convaleciente en este escenario del COVID-19 puede ser muy prometedora. ¿Por qué? Porque este virus se asemeja mucho al SARS-CoV-1 y al virus que provoca el MERS. En cuanto al mecanismo de acción, el plasma lo vamos a recolectar de una persona en etapa convaleciente, y este plasma recolectado va a contener diferentes componentes, entre estos proteínas como la albúmina, proteína C, proteína S, factores de coagulación. También contiene otros agentes antiinflamatorios, citocinas y diversidad de factores. Pero ¿qué es lo que principalmente nos interesa en el manejo del paciente COVID? Es la generación de los anticuerpos. La acción que va a tener estos anticuerpos la vamos a ver en estos dos ejemplos que tenemos aquí. Uno va a ser como un efecto antiviral a través de los anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son los anticuerpos? Son las sustancias que se generan, que nuestro sistema inmunológico genera para poder combatir un agente infeccioso X, ¿verdad? Entonces, en el periodo de la inmunidad innata se producen los anticuerpos neutralizantes. Estos, como su nombre lo dice, van a ir a neutralizar o a eliminar el virus. Este virus sabemos que nos utiliza las células humanas para replicarse, y nos volvemos en un círculo vicioso, ¿verdad? Porque hay generación de más virus. Entonces, estos anticuerpos neutralizantes van a ir a pegarse al virus y lo van a inactivar. También se va a producir un efecto inmunomodulador a través de la generación de citocinas, la activación del complemento, y también como efecto de la fagocitosis generada por los anticuerpos. Tengo problemas con seguir con el paso de las diapositivas. Pero aquí está. Bueno, entonces, el anticuerpo neutralizante es el que se correlaciona con la protección y recuperación que pueda generar el plasma convaleciente en la enfermedad. Este es un ejemplo en donde vemos cómo el anticuerpo neutralizante se va a fijar específicamente en un epítope del virus y va a inactivarlo, y por ende ya no va a poder adherirse o pegarse a una célula humana y seguir su ciclo de replicación y de daño. Perdón. Tenemos evidencia de un grupo de 175 pacientes que se recuperaron de COVID. Y aquí se vio que al día 10 y al día 15 del inicio de los síntomas, la presencia, permítame, voy a poner el puntero. Aquí. Alrededor del día 10 y el día 15 del inicio de los síntomas, se empezaron a incrementar la presencia de anticuerpos neutralizantes, y estos se mantuvieron a partir de esa fecha. Esto es lo que traduce que se tuvo una respuesta inmune de tipo humoral. Los anticuerpos neutralizantes se mantuvieron durante un aproximado de 3 semanas. Se hizo una medición de este grupo de pacientes al inicio y 24 días después o 3 semanas después, y se pudo comprobar que la cantidad de anticuerpos se mantenía durante este periodo.
Esto es importante porque necesitamos identificar en qué momento durante la progresión de la convalescencia es el tiempo óptimo para poder hacer la colecta de plasma. Pero también se puede evidenciar que hay un grupo de pacientes que no generó esta producción de anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? No todos los pacientes con COVID van a generar esta producción de anticuerpos neutralizantes. En este esquema también podemos ver la variabilidad de la titulación de la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se tuvo en este grupo de pacientes. No todos van a tener la misma cantidad y esta va a variar. En cuanto a la respuesta inmunológica, también hay un estudio en el que compara el grupo de pacientes sintomáticos y el grupo de pacientes asintomáticos a COVID para evaluar los títulos o las elevaciones de anticuerpos, en este caso de IgG. Y aquí se pudo evidenciar que los pacientes sintomáticos son los que generan mayor cantidad de anticuerpos comparado con los asintomáticos. Y la generación de estos anticuerpos IgG está muy relacionada con la cantidad de anticuerpos neutralizantes que también se produce. Los niveles de anticuerpos neutralizantes y de IgG también empiezan a disminuir dentro de la segunda al tercer mes después de la infección. Esto también es importante cuando nos surge el interrogante por cuánto tiempo un paciente puede ser donante de plasma. También es importante hacer notar que la duración de la eliminación viral en un grupo de 37 pacientes con síntomas leves fue de alrededor de 14 días, ¿verdad? Esto también es importante porque conforme va reduciendo la carga viral, también va reduciendo la capacidad de transmitir el virus. En cuanto a la terapia en sí, de plasma convaleciente, tenemos el antecedente que en abril de este año la FDA pues publica la primera guía para la utilización de plasma convaleciente. La FDA en ese momento indica o autoriza la utilización de plasma convaleciente en pacientes COVID-19 si están dentro de un ensayo clínico o si están dentro de un protocolo de acceso ampliado o en aquellos individuos en los cuales por la situación de gravedad que tengan y no están incluidos dentro de un ensayo clínico, necesitan o pueden verse beneficiados de esta terapia. En el caso de El Salvador, en este mismo mes, en abril también, se conforma por parte del Ministerio de Salud un equipo de trabajo integrado por especialistas y expertos en el tema para elaborar el lineamiento técnico para el uso de plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 en el país. Este documento está publicado en la página web del Ministerio de Salud. Es un documento oficializado por el Ministro de Salud y es de aplicación a nivel nacional. Este lineamiento autoriza la utilización de plasma convaleciente dentro de un protocolo de acceso ampliado. Ahora surge la pregunta, ¿qué criterios debe de cumplir un receptor de plasma convaleciente? Basándonos en la evidencia, las últimas publicaciones nos recomiendan que utilicemos el plasma convaleciente en pacientes COVID en las primeras etapas, en la etapa 1 o en la etapa 2 de la enfermedad, antes de que se produzca toda la respuesta inflamatoria, que como podemos ver aquí, es la que está muy relacionada con la supervivencia que pueda tener un paciente. Es en estas etapas tempranas donde se ha podido evidenciar su mayor beneficio. También se sugiere la utilización en aquellos pacientes COVID con un alto riesgo de progresión a una enfermedad grave o potencialmente mortal. También son elegibles aquellos pacientes COVID-19 que no están en una etapa grave o crítica, pero que por su condición de inmunosupresión tienen un mayor riesgo de progresión acelerado de la enfermedad. Y
Por último, tenemos los pacientes COVID-19 en estado grave o crítico. Realmente, la mayoría de estudios inicialmente empezaron a aplicar el plasma convaleciente en este grupo de enfermos en estado grave o crítico. En cuanto a las dosis y los riesgos que tiene esta terapia, bueno, la evidencia, de acuerdo a la revisión que se ha hecho por parte del Instituto Nacional de Salud, se recomienda que se utilicen dosis de 200 mililitros de plasma compatible ABO y se pueden utilizar 2 dosis al día como máximo. Esta terapia únicamente se sugiere utilizarla en mayores de 18 años y tampoco se recomienda la utilización en mujeres en estado de embarazo o en niños. Los riesgos que tiene la aplicación de esta terapia son los mismos asociados con la transfusión de plasma. Aunque por el órgano diana que tiene la enfermedad o el virus SARS-CoV-2, y la potencialidad que tiene el plasma de poder inducir un efecto a nivel pulmonar, se dice que los mayores riesgos son de provocar un síndrome de insuficiencia respiratoria conocido como TRALI. El TRALI es provocado por los anticuerpos antileucocitarios. Esta es una de las principales razones por las cuales más adelante vamos a ver que se prefiere que las mujeres donantes no hayan tenido periodos de embarazo previo. También otro riesgo es la sobrecarga circulatoria, conocida como TACO, reacciones alérgicas a la transfusión y muy raras, pero pueden darse la transmisión de enfermedades infecciosas y la aloinmunización de glóbulos rojos. La evidencia que se encuentra publicada hasta el momento y que ha sido revisada y esta evidencia ha sido sintetizada en un documento elaborado por el Instituto Nacional de Salud, el cual pueden accesar a través de la página web del instituto en el aula virtual. Pues haciendo el análisis de la revisión bibliográfica, se concluye que el nivel de evidencia actual está en un nivel 4. Los niveles de evidencia se clasifican del 1 al 5 y la mejor evidencia sería el nivel 1. Entonces, para que se hagan una idea de que todavía falta mucho que estudiar para poder generar la evidencia suficiente que nos diga que el plasma convaleciente tiene un efecto directo y específico para el tratamiento del COVID-19. La fuerza de recomendación de estas publicaciones va de fuerte a favor y la calidad de la evidencia todavía es muy baja, ¿verdad? En cuanto a la calidad de la evidencia, depende mucho del tipo de investigaciones que se han generado. Actualmente, la mayoría de las publicaciones todavía no recogen o no incluyen un número suficiente de pacientes como para poder evidenciar el efecto que el plasma convaleciente pueda tener en la enfermedad. Además, los diseños de los estudios publicados todavía no alcanzan tampoco un nivel suficiente. Falta todavía la generación de ensayos clínicos, que son los que realmente nos pueden incrementar el nivel de evidencia. Pero bueno, se espera que con la utilización del plasma convaleciente haya una mejora o una disminución de la punción SOFA en los pacientes, haya un aumento de la presión de oxígeno relacionado con la FiO2, también mejore su saturación, aumente su respuesta celular con aumento reflejada con un aumento de linfocitos, disminuya su proteína C reactiva y también hay una disminución de la carga viral. Bueno, y completando un poco acerca de la evidencia en cuanto a la dosis óptima, el tiempo específico de utilización o el mejor tiempo, el mejor momento en que se pueda utilizar, así como el beneficio clínico que pueda tener esta terapia, todavía necesita que se generen más investigaciones, sobre todo ensayos que sean más amplios y que estén mejor controlados.
el uso de plasma convaleciente en COVID-19, ojo, todavía es una modalidad terapéutica experimental que continúa siendo objeto de investigación. Y actualmente en nuestro país está siendo utilizada como parte de un protocolo extendido. Ahora, vamos a hablar un poco en cuanto al contexto nacional. ¿Cómo es el proceso de donación de plasma? Lo ideal, el método ideal de donación es el método de aféresis. ¿Por qué? Porque a través de este método podemos colectar mayor cantidad de plasma y poder obtener mayor número de unidades de un único donante. ¿Qué es el método de aféresis? Es la selección o la extracción específicamente de plasma de un donador a través de una máquina centrifugadora, a la cual conecto yo al paciente, y esta máquina me va a colectar únicamente el plasma. El plasma convaleciente también puede obtenerse de sangre completa, mas sin embargo tenemos esta gran limitante de una persona solo puede donar una unidad y de una única unidad solo voy a obtener un componente de plasma, a diferencia del método de aféresis. Entonces, en esta figura podemos ver que un paciente COVID-19 en su etapa aguda, luego pasa a su etapa de recuperación o de convalescencia, y este es el candidato para poder hacer una donación de plasma por el método de aféresis. ¿Por qué me interesa este plasma? Porque contiene esos anticuerpos neutralizantes que me van a ayudar a controlar la enfermedad al paciente COVID en su etapa aguda. ¿Cuál es el modo de aplicación? Aquí esta figura da lugar a confusión, pero el modo de aplicación es a través de una transfusión. ¿Cuáles son los criterios? Y esto es bien importante. ¿Cuáles son los criterios que debe de cumplir el candidato a donante? En primer lugar, que tengamos una evidencia de que cursó o fue enfermo de COVID-19 a través de una prueba RT-PCR positiva. También comprobar a través de una prueba serológica positiva la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Y algo muy importante, este paciente debe de tener una resolución completa de sus síntomas al menos 14 días antes de la donación. Estar completamente febril, estar completamente asintomático y sobre todo no estar utilizando ningún tipo de medicamentos para el control de síntomas. Se prefiere que los donantes sean masculinos y en el caso de las mujeres que no hayan tenido embarazos previos, y si han tenido embarazos, pues que tengan resultados negativos para los anticuerpos HLA antileucocitarios humanos, ¿verdad? También es muy importante recalcar que los donantes, además de cumplir todos estos criterios de elegibilidad relacionados con la enfermedad COVID-19, deben de cumplir con el resto de requisitos que establece el marco regulatorio nacional vigente. Las personas donantes de plasma convaleciente van a ser sometidas al procedimiento normal ya regulado y establecido a nivel nacional. Las donaciones dirigidas no son permitidas, tampoco debemos de olvidar que debemos de cumplir el principio de voluntariado y de altruismo. El donante debe de acudir de manera voluntaria y altruista sin recibir ningún tipo de remuneración, ya sea económica o en especies o como sea, ¿verdad? Este es un punto que hay que resaltar. Los donantes deben de ser voluntarios. Las donaciones se llevan a cabo en los bancos de sangre autorizados, porque los bancos de sangre también deben de cumplir con ciertos requisitos que los hagan clasificarse en un banco de sangre de tipo A. Las donaciones dirigidas tampoco son permitidas.
En este esquema vamos a ver un poco cómo es el proceso de donación al que se va a someter el candidato donante. Ojo, en primer lugar, debe de hacer una llamada telefónica a los bancos de sangre autorizados. A través de esta llamada telefónica va a recibir una cita, le van a dar un día específico, una hora específica y un banco específico que seguramente va a ser el que esté más cerca de su domicilio para que pueda asistir. Luego va a asistir a su cita programada al banco de sangre y ahí le van a realizar una evaluación médica para determinar su condición de salud. Recordando que estos donantes son donantes que vienen de una etapa aguda de enfermedad. Por tanto, es muy importante hacer esta evaluación, porque no vamos a someter de nuevo a un riesgo a un donante. Luego, este donante, si la evaluación médica dice que está en condiciones de salud óptimas para donar, va a pasar al procedimiento normal ya establecido del banco de sangre. Hacerle su entrevista, hacerle sus pruebas de tamizaje serológico para agentes infecciosos, las 5 ya normales y establecidas o reguladas en el país, ¿verdad? Para identificar infección de VIH, hepatitis, sífilis, chagas, etc. Se le van a hacer sus pruebas, su tipeo, su hemograma, etc. Luego, el donante va a pasar, si cumple con todos los requisitos del procedimiento de banco de sangre y se establece que es un donante apto, entonces va a pasar a la sala de donación en donde va a poder efectuar su donación de plasma convalecientes. Al finalizar su donación, el banco de sangre le programará una nueva cita para que pueda realizar una nueva donación. Vimos durante el desarrollo de la presentación que los anticuerpos neutralizantes persisten y se mantienen por un periodo de 3 meses aproximadamente. Luego, también es muy importante ejemplificarles cómo es el procedimiento para la aplicación terapéutica de plasma convaleciente en el país. O sea, ¿cuál es el procedimiento para que un enfermo de COVID-19 pueda verse beneficiado de esta terapéutica? El paciente deberá estar internado en un establecimiento de salud. Aquí va a ser sometido, obviamente, a una evaluación médica por su médico tratante. Este médico tratante va a definir la posibilidad de beneficios que pueda tener este paciente, tomando muy en cuenta los criterios de elegibilidad que se sugiere. Entonces, va a establecer si este enfermo puede verse beneficiado con la terapia de plasma convaleciente. El médico tratante va a realizar la indicación médica y, por tanto, se va a generar una solicitud de plasma convaleciente a un banco de sangre. Este banco de sangre recibe la solicitud de plasma, realiza todo su procedimiento interno para poder aportar o dar el plasma convaleciente compatible para el paciente solicitado. El banco de sangre identifica la unidad que es compatible y le envía el plasma convaleciente al establecimiento de salud donde está ingresado el paciente. Y ahí es aplicado siguiendo todo el procedimiento ya establecido para que una persona reciba una transfusión. Los plasmas convalecientes no tienen indicaciones dirigidas. El único que va a decidir si se le aplica o no plasma convaleciente a un paciente COVID es el médico tratante, siguiendo los lineamientos que ya han sido establecidos y las recomendaciones de elegibilidad que ya están hasta el momento establecidas. Bueno, y finalmente, les invito, ¿verdad?, a todas aquellas personas que son recuperadas de COVID-19 a que donen su plasma. Con su plasma pueden dar la oportunidad a un enfermo COVID-19 agudo de recuperarse. ¿Cómo lo pueden hacer? Inicialmente llamando a un banco de sangre y programando una cita
para someterse a todo el procedimiento que ya explicamos con anterioridad para poder hacer efectiva su donación. Bueno, muchas gracias y espero sus preguntas. ¿Qué es una donación dirigida? Una donación dirigida es pretender que yo, como candidato a donante, voy a ir a donar mi plasma, en este caso, para específicamente una persona con nombre y apellido. Esa es una donación dirigida. Eso no es ético, no tampoco es permitido dentro de la regulación nacional. La donación siempre debe de ser voluntaria y de manera altruista. ¿Y por qué debe ser así? Para que haya una oportunidad para todos de verse beneficiados con esta terapia. Porque además, las unidades de plasma convaleciente entran a un stock que el banco de sangre ya debe de tener disponible. O sea, no vamos a esperar a que el paciente esté enfermo para empezar a buscar un donante para aplicarle, porque en ese periodo se puede agudizar mucho más y tener un desenlace fatal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan los stocks de los bancos de sangre? Los bancos de sangre mantienen sus unidades a disposición y las despachan de acuerdo a las solicitudes que se generan. Hay pruebas para el recuperado y saber si tuvo COVID-19 sin una PCR previa. Sí, actualmente se está hablando mucho de los test serológicos. Los test serológicos identifican anticuerpos y estas pruebas positivas pueden a nosotros indicarnos que efectivamente la persona tuvo COVID-19. De hecho, actualmente ya se está recomendando que utilicemos estos test serológicos para identificar a todas aquellas personas que tuvieron la enfermedad. ¿Cuánto plasma se saca en cada donación? Eso también es muy importante. De un donante podemos extraer hasta 1000 mililitros de plasma sin causarle ningún tipo de problema de salud en el momento en que dona. De estos 1000 mililitros se fraccionan en unidades de 200 a 250 mililitros. Y una unidad sirve para aplicar una dosis a un paciente. Veíamos que los recomendados son 1 o 2 dosis al día. Entonces, de un solo donante se pueden ver beneficiadas 2 personas enfermas. Con 11 de hemoglobina puede ser donante. Les decía que aparte de cumplir todos los requisitos relacionados con la enfermedad, el donante debe de cumplir con todos los requisitos ya normados y que son bastante conocidos. La edad, que tenga más de 18 años, que no tenga más de 65 años, su peso, que sea mayor de 50 kilos, que tenga niveles de hemoglobina normales para poder donar, que tenga si padece algún tipo de enfermedad crónica no transmisible que esté controlada. Entonces, definitivamente es importante recalcar que debe de cumplir con todos los requisitos normales de una donación normal. Si me dio hepatitis de pequeño, ¿puedo donar? El haber tenido o haber padecido hepatitis B y hepatitis C, eso no lo hace apto para donar. Sin embargo, si tuvo hepatitis de niño, pequeño, en la edad pediátrica, muy probablemente esa hepatitis fue de tipo A. Entonces, sí podría ser apto a donar, pero eso se determina en el momento en que se realiza la evaluación en el banco de sangre. ¿Cuánto tiempo puede tardar un paciente en donar plasma? Esto es bastante relativo. Puede tardar desde 2 horas hasta 4 horas el procedimiento desde el momento en que entra al banco de sangre y hace efectiva su donación y sale del banco.
¿Cuánto tiempo puedo donar? El tiempo necesario para volver a donar. Bueno, por el método de aféresis, y ese es uno de los beneficios que tiene, puede donar cada semana. Cada semana puede asistir a donar su plasma convaleciente, cumpliendo de nuevo todo el procedimiento que hablamos, ¿verdad? Sometiéndose a la evaluación médica y sometiéndose a todo el procedimiento del banco de sangre. ¿Cuál es la dosis de plasma? Bueno, las recomendaciones basadas en la evidencia dicen que con una dosis al día se han visto muy buenos resultados. Todo depende de la etapa de la evolución de la enfermedad en que apliquemos. ¿Se recuerdan del esquema que les mostré? Entre más temprano durante la evolución de la enfermedad lo apliquemos, pues mejor control vamos a tener y menos dosis seguramente vamos a necesitar. Entonces, lo que se recomienda es una dosis de 200 mililitros o 2 dosis, o sea, un máximo de 400 mililitros en el día. ¿Cuántas veces se puede donar plasmas? ¿Se puede donar más de una vez? ¿Cuánto es el tiempo de espera entre ambas donaciones? Sí, ya les había comentado, ¿verdad? El plasma podemos donar cada semana. Espero que quede bastante claro, ¿verdad? El punto de que las donaciones debemos de mantenerlas de manera voluntaria, de manera altruista, no deben de ser dirigidas a un paciente específico, porque tampoco, y también es importante que aclaremos, el banco de sangre no despacha las unidades dirigidas a un paciente a solicitud de alguien externo. El banco de sangre debe recibir una solicitud que viene girada por una indicación médica. Es el médico tratante del paciente el que establece si el paciente puede verse beneficiado con esta terapia. Donar plasma, ¿hay una pérdida de inmunidad? No hay una pérdida de inmunidad. Recordemos que este paciente ya está en la fase de convalecencia. Y pues el tipo de anticuerpo que nos interesa es el tipo neutralizante. El tiempo que tarda una cita, al momento les diré que hay una persona ya identificada en cada banco de sangre que está atendiendo las llamadas. Eso dependerá, ¿verdad?, de la demanda que tenga cada banco de sangre. Cada banco de sangre tiene un número telefónico al que pueden llamar y ahí hacer su cita. El tiempo, pues, es inmediato. Sabemos la gran necesidad que hay afuera. Entonces, no correrán ni siquiera más de 2 días para que usted le den su cita para poder donar. ¿Es útil el plasma en paciente crítico? Sí. Bueno, de hecho, la evidencia, como les decía, no es lo suficientemente todavía con un nivel alto como para definir o determinar que realmente el efecto de recuperación que tenga un paciente crítico sea directamente relacionado con el plasma convaleciente. Más sin embargo, la mejora en los parámetros clínicos ha sido bastante positiva. Sí, un paciente crítico puede beneficiarse de esta terapia, más sin embargo, es en etapas tempranas en donde la respuesta puede ser más efectiva. Muchas gracias, doctora Madrid. Excelente conferencia. Me parece que ha resuelto las dudas de muchos de los colegas que están en el día a día tratando a los pacientes COVID-19. Es importante saber que la estrategia, si bien es cierto, es una buena maniobra que en El Salvador ya se está haciendo. Tenemos que recordar que no es la panacea todavía, ¿verdad? Que tenemos un nivel de evidencia al cual le falta solidez y que necesitamos estar conscientes de que es una estrategia que entre más precoz se pueda realizar en aquellos pacientes con daño moderado, probablemente haya un mejor éxito en el manejo. El paciente que tiene daño de órgano terminal muy probablemente no tenga ningún tipo de beneficio de utilizarlo. El plasma
convaleciente tiene que tener la característica ética de ser altruista, donante no dirigido, y definitivamente urge un banco de donación de plasma que sea lo suficientemente eficaz para poder llegar a todos los sitios en donde se necesite. Gracias a todos y buenas tardes.